Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 20 de julio del 2021. Continuando con la programación para este día, martes 20 de julio, festivo aquí en Colombia, pues, contamos con la presencia de los pastores Echevarrías de la ciudad de Miami y su segmento Novedades de Vida. Así es que bueno, Pastor Noel, Pastora Neiva, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, aquí nuevamente. Sé que la semana pasada, pues, por ciertas situaciones, pues no pudimos estar, pero aquí felices de estar nuevamente con ustedes, dándoles, ¿verdad?, de lo que el Padre nos da a nosotros. Quisiera darles una palabra, está en Salmos 5, 11. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. El Padre quiere que aún en medio de las circunstancias, de todo lo que pueda usted estar pasando, ¿verdad? Porque de una u otra manera cada cual está pasando circunstancias en su vida y son circunstancias, siempre digo, son circunstanciales, ¿verdad? Dice, alégrense todos los que en ti confían, porque en medio de todas las circunstancias lo tenemos a Él y tenemos que alegrarnos y estar agradecidos que lo tenemos a Él, dice. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Entonces, voces de júbilo tiene que ver, ¿verdad? Voces de agradecimiento, de alegría, porque nosotros no estamos solos, tenemos quien nos defienda, dice. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Entonces, regocijarnos en saber que tenemos su palabra, en saber que lo tenemos a Él y que cuando nosotros amamos su nombre y podemos confiar en Él, sabemos que, que Él nos defiende, que Él nos respalda, que Él nos cuida y que su protección es segura. Así que gocémonos de que no estamos solos, alegrémonos y regocijémonos que tenemos un Padre que tiene cuidado de nosotros y que nos defiende de todas las adversidades que puedan haber a nuestro alrededor. Amén, amén y amén, amén, amén. Bueno, ese corto yo lo cantaba, algo así que decía, gócesen y alegres en ti todos los que te buscan y digan siempre lo que aman tu salvación. Bendecido sea Dios. Bueno, es que a uno que otro le habrá llamado la atención el título hoy, ¿quién pecó? Posiblemente lo escucharon cuando el Señor, los discípulos le preguntaron por el hombre que estaba ciego. En Juan 9, versículos 2 y 3, se puede leer que dice, y les preguntaron sus discípulos diciendo, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que haya nacido ciego? Y le respondió el Señor Jesús, le dice, no es que este pecó o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta palabra de pecado se usa tan indiscriminadamente para señalar, para culpar y para decirle a la persona, si tú no te arrepientes de tu pecado, vas directamente al lago de fuego y te vas a quemar. Y la gente sale temblando. Y a veces pasan para aceptar al Señor porque no se quieren quemar. Bajo presión. Bajo la presión. Entonces dice, arrepiéntete de tu pecado. Pero en vez de ayudar a la persona a sanar tal vez una herida, algo que viene cargando de su pasado, por causa de una equivocación, tal vez, o por un malentendido, bueno, pueden ser tantas cosas. En vez de ayudarlo a salir, lo que hace es que lo hunde más en el lago de la desesperación. Si usted ve a alguien que se está ahogando, o si usted ve a alguien que tiene hambre, usted no puede decirle acá, yo quiero que tú creas en el Señor. Dice, no, yo no creo el Señor. Tenga fe, no, yo lo que tengo es hambre. ¿Okay? Eso fue como un hermano que fue, una hermana fue a ver un pastor, un amigo mío que tenía una piedra. Y dijo, tenga fe, y dijo, hermano, dolor es lo que tengo, dolor. ¿Okay? Bueno, en el hebreo la palabra común que se usa para pecado es yatat, que se pronuncia yet, que significa errar en el sentido de no alcanzar una meta, un camino, un objetivo o un blanco exacto. O sea, fallé en el blanco, es como el que tira la flecha y no da en el blanco. Eso es yatar, esa misma palabra. Ahora veamos lo que dice la palabra respecto. En Éxodo 25, otra palabra que voy a leer, en Reina Valera 60, dice. Ajá, pero antes que avance, ¿verdad? Cuando estás hablando de verdad que el pecado es errar en el blanco.
Dejar en el blanco es cuando nosotros, ¿verdad? En nuestra humanidad, como hijos del Señor, muchas veces tratamos, ¿verdad? No podemos decir que cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo, eh, claro que nos preocupamos por corregir aquellas cosas que sabemos que afectan nuestra vida, que nos han atrasado, nos han detenido. Y ahí es como cuando usted tira la flecha, ¿verdad? Y usted está tratando de dar en el blanco para ser libre usted y aún para agradar al Señor. Entonces, es como cuando fallamos una y otra vez, fallamos y una otra vez, pero el asunto es que nunca debemos dejar de intentar. Nunca debemos dejar de intentar de dar en el blanco, porque en la medida en que seamos perseverantes, lo vamos a lograr. Sí, fíjese, hay que recordar también que hay muchos errores de traducción en la palabra. Como dijo el italiano, todo traductor es un traidor, porque tratar de traducir de un idioma hebreo a un idioma español, a un idioma griego, era una cosa casi imposible, muy difícil. Y había que buscar palabras que se adaptaran más o menos para expresar lo que se quería decir. Pero bueno, en Éxodo 25 dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y sobre esta escritura ha habido mucha discrepancia y se ha usado para atacar, pero de una forma letal. Yo recuerdo en una reunión con un pastor, un amigo mío, él me hacía esa misma pregunta, ¿verdad? Nos pusimos a dialogar sobre esto un sábado casi toda la mañana. ¿Qué verdaderamente se quiso expresar con eso? Bueno, mucha gente usa esto para hacer sentir a la gente responsable sin inquirir la causa del comportamiento equivocado. ¿No te suena eso? Personas que se alcan el dedo para señalar. Imagínate, si alguien viene donde ti porque está afligido, porque se siente mal, y tú lo vas a coger así, es porque eres un pecador, arrepiéntete. No. ¿Qué te hace primero? No, a veces quizás no es de una manera tan así, tan violenta, ¿verdad? Como estás diciendo. Bueno, no, pero lo hacen. Pero sí. Pero hay otros que con mucha sutileza buscan las escrituras, ¿verdad? Y sacan textos fuera del contexto para de una u otra manera condenar y hacer sentir mal a la persona, ¿verdad? Espérate, quiere decir que pueden usar la palabra como un mazo para golpear a alguien. Sí, por supuesto que sí, como un martillo, porque a veces pensamos, ¿verdad? Que el tener tanto conocimiento de la palabra y usar la palabra para a veces quizás en el fondo no es la idea de condenar, pero de una u otra manera sí se llega a condenar al pueblo, se llega a condenar a nuestros hermanos que son parte de la familia del Señor. Entonces, realmente, si vemos al Mesías, nunca él aclaraba las cosas y siempre le daba la vuelta a aquellos que venían a acusar, ¿verdad? Y a usar las escrituras para condenar. El Mesías siempre le daba la vuelta y realmente mostraba cuál era la revelación, cuál era la esencia de esa palabra, que no era para destruir, sino para edificar las vidas. Bueno, la Biblia establece con toda claridad, dice que cada uno llevará su propia carga. O sea, entonces, ¿por qué yo tengo que responder por las cargas de mis antepasados? Que si mi abuelo hizo esto, entonces, ¿por qué tienen que ser que culparme a mí? Por eso que dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Entonces, hágase esa pregunta, ¿por qué tengo que responder yo por la falta de mis padres? Esto en una próxima presentación vamos a tocar el tema, porque todo tiene que ver con el ADN, con la genética de las personas. Pero hay un punto muy importante en esto. O quizás la pregunta es no solo a veces cargar, ¿por qué tengo que pagar yo por lo que hizo mi abuelo, mi bisabuelo, mi madre, mi padre? ¿Por qué tengo yo que pagar esa deuda si yo no hice nada? Entonces, ¿por qué? Muchas personas quizás se lo preguntan, ¿por qué tienen que pagar mis hijos y traer esa maldición generacional, como decimos? Exactamente. Bueno, aquí hay un punto bien importante en todo esto.
Si usted vino al Creador, si usted vino un día, sintió en su corazón, escuchó la voz del Señor y pasó, pero con corazón verdadero para aceptarlo, le dijo, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Y el Señor perdonó los pecados tuyos pasados, ¿no? O los presentes, o los futuros. Bueno, en eso también hay mucha discrepancia, porque si el Señor vive en un eterno presente, nosotros no. Así pudiéramos movernos al lado del Señor en la eternidad, donde no hay pasado ni presente. Y Él dice, yo perdono tus iniquidades, todos tus pecados, sano todas tus dolencias, la cual entonces está incluyendo los pasados, los presentes y los futuros. Exacto, porque aquí está Isaías 53, que es muy claro. Dice que todos no sabemos este texto y lo repetimos por diversas razones. Dice, ciertamente Él llevó, verbo pasado, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido por Dios y abatido. Mas Él herido fue, no es que es, fue por nuestras rebeliones es nuestras desobediencias, molido por nuestros pecados, las faltas que cometemos, ¿verdad? Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ahí está, es pasado. Pero el asunto es que al pueblo le cuesta aceptar esto, ya que fuimos por largo tiempo enseñados, direccionados acerca de pecados o faltas en forma desviada. Entonces, a veces personas que entraban a los altares y después que te hablaban, a veces se hablaba más del diablo y del infierno que del Señor. Y último, acepto al Señor para que se evite que vaya al lago de fuego a quemarse, y la gente con los pelos parados, así asustados, y yo voy y paso. Lo hacían como si fuera un seguro de vida. Voy a pasar por si acaso sí o no. Bueno, muchos sufren porque no entienden, como decía Pablo, hacen cosas que no quisieran hacer y no saben cómo librarse de ese peso que les agobia. Y podemos unirnos a Pablo en su carta a los romanos, ¿verdad? Que si hay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque las cosas que no quiero hacer, esas hago. Eso está en Romanos 7:20. Si lo que hago no quiero, mira cómo dice él, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Escuchó bien eso? ¿Lo entendió eso? Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, tú no puedes dejar que el pecado o que la maldad o las desviaciones te alejen de la meta propuesta. O sea, el hecho de que hemos sido perdonados y que desde antes de la fundación del mundo ya el Padre sabíamos, ¿verdad? Pero estamos aquí en un proceso de enseñanza, en un proceso de restauración para volver a nuestro verdadero origen, como Él nos creó perfecto. Entonces no es vivir en condenación, porque es el enemigo el que nos condena. Él nos libró. Él nos libró, el Mesías a través de su sacrificio nos libró de todo, y como siempre decimos, eso no nos da licencia para pecar, al contrario, el saber de que hemos sido perdonados, eso es lo que debe instarnos cada día a ser mejores y a no cometer pues los mismos errores, porque sabemos que siempre esa naturaleza caída, ¿verdad? Esa vieja naturaleza siempre va a querer levantarse, pero asimismo el Padre nos ha dado autoridad para que esa vieja naturaleza que se quiere levantar cada día, nosotros podamos dominarla y tener control sobre ella. Definitivamente nos ha dado poder, pero mira, fíjate, tú tienes aquí a Saulo de Tarso, que va camino a Damasco buscando personas para llevarlo a los circos romanos, para entregarlo a las autoridades, porque él sabía de corazón que lo que estaba haciendo era agradable a Dios. ¿Okay? Ahí la historia usted la sabe, se le aparece el Señor y Pablo cae convertido, pero al 100%. ¿Okay? Pero ¿qué pasó con Jerusalén cuando él iba a ir para Jerusalén? Le tenían miedo. Aún los discípulos le costó aceptarlos en el círculo íntimo de ellos. Decían, tuvo que ser el Señor intervenir porque si anda persiguiendo a los cristianos, tal vez por ahí está tratando de hacernos trampas para engañarnos, para llevarnos presos a nosotros también. Ya, no le fue fácil a Pablo integrarse como nuevo creyente porque todo el mundo lo conocía por todas partes como que era el que perseguía a la iglesia.
al pueblo del Señor. Sí, entonces si tú haces una carta de recomendación del apóstol Pablo, y tú he estado preso 3 veces, me tuvieron que bajar en una canasta de una pared huyendo, fui acusado por los mismos. Y entonces si Pablo va a buscar un trabajo con esas recomendaciones, digo, oye, aléjate de aquí. O si va a presentarse como pastor por una iglesia, ya un líder de la iglesia, digo, no, aquí no te queremos, que estás rechazado. Y yo lo comprobé porque yo tenía una carta así de que decía carta de recomendación. Y era la biografía de Pablo. Y cuando yo la leí en una congregación grande. Y la gente, eso no sirve. Porque yo le dije, ¿qué piensan ustedes de esta persona? Y empezaron a rechazarlo unánimemente. Yo le dije, pues miren, esta es la autografía del llamado apóstol Pablo. Ahí se empezaron a girar, a taparse la boca. Ay, bueno, es que a veces nos cuesta, cuando el Señor perdona, aceptar a una persona que cometió falta, que cometió tantas cosas desviadas, nos cuesta aceptarlo dentro del círculo. El Señor tuvo que intervenir en este asunto para que Pablo, decía, fuera parte activa. ¿Y se convirtió en qué? En el mayor proponente del Nuevo Testamento, de la verdad del Señor. Que anduvo por todas partes y al final lo mataron y no tuvo ningún temor. Y él mismo confesaba y decía, ya estoy yo presto para partir de este mundo. Y lo llevaron y lo decapitaron, murió por causa del evangelio firme, porque el Señor le había aparecido. Pero mire cómo dice en Romanos 7:15, el mismo Pablo dice, el 7:15, lenguaje actual, dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que a veces nos vemos todos de una u otra manera en esa encrucijada. ¿Por qué? Porque el hecho de que nos convirtamos, ¿verdad?, en nuevas criaturas y tratemos de hacer las cosas bien, siempre esa vieja naturaleza de una u otra manera nos hace caer en situaciones, en a veces lo que hablamos, que no debemos decir, lo que no lo debemos hablar, y de repente nos encontramos hablando lo que no debemos. Pero como tenemos el Espíritu Santo en nosotros, siempre Él habla a nuestro espíritu y nuestro espíritu de una u otra manera nos hace sentir, porque si el día no entiendo, ¿por qué? Porque realmente el espíritu nuestro, no es el Espíritu Santo, es el espíritu nuestro que nos hace sentir, no estás haciendo lo correcto, ¿por qué lo estás haciendo? Y a veces sufrimos y vamos delante del Señor, perdóname, Padre, perdóname, no quise hacerlo, de verdad. Y a veces nos encontramos haciendo cosas que no hemos querido hacerlas, pero las hacemos. Porque hay una lucha entre el espíritu de vida y la vieja naturaleza. Entonces yo creo que hasta que el Señor venga, porque nuestras vidas están siendo restauradas, nuestro carácter, estamos pasando por procesos y estamos siendo perfeccionados. Yo siempre digo, estamos siendo perfeccionados, entonces van a estar esas batallas, pero lo importante es reconocer que eso está en mí y que yo tengo que batallar contra eso. Y que el Padre nos ha dado las armas espirituales, porque dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales, pero son poderosas. Para destruir fortaleza. ¿Y cuáles son las fortalezas? No las que están afuera, es las que están dentro de nosotros. Esas ideas equivocadas. En nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Entonces son las fortalezas, esas mentales que hay en nuestra vida, por las que aún el apóstol Pablo luchaba y por las que nosotros tenemos que luchar cada día. Entonces sabemos cuáles son y contra esas fortalezas, ahí tenemos que usar el poder y la autoridad que el Padre nos ha dado para no dejar que nos dominen, ¿verdad? Y que nos detengan en el camino. Una persona que dice, bueno, yo acepté al Señor, pero yo fallé. Mire, vamos a poner una cosa bien clara. La salvación usted no se la ganó. Se la ganó el Señor. Él la pagó con su sangre y con su vida. Redención. Redención. ¿Y qué hace con ello cuando usted dice te acepto? ¿Qué le está haciendo? ¿Te está cobrando por ella o te está dando un regalo de vida? ¿Qué es lo que hace? Estamos aceptando un regalo. Y tenemos que aceptarlo, porque a veces decimos que aceptamos al Señor y todo, pero ¿cómo nos cuesta aceptar los beneficios
de la redención del Mesías. ¿Cómo nos cuesta aceptar eso? Y decimos, que yo soy pecador. No, yo soy redimido. Yo no puedo estar cantando que yo soy pecador. Yo era pecadora. Ahora yo soy redimida por la sangre del Mesías. Yo soy una nueva criatura, restaurada, ¿verdad? Y en un proceso de restauración y de renovación en mi vida. Entonces eso de que sí, que yo soy pecador y todavía la gente tratándose como trapo de inmundicia y como cualquier cosa. No, porque a través del sacrificio del Mesías, nuestra vida y nuestra imagen cambió totalmente. Ahora somos la imagen y semejanza del Señor que está siendo restaurada totalmente a su diseño original y no tenemos por qué estar aceptando el título de la vieja naturaleza. Entonces, cuando usted aceptó al Señor, ese regalo de vida que le dio, es un regalo que usted no puede ni comprar, ni solamente aceptarlo, recibirlo. Y si Él te da un regalo, él te va a decir, mira, dame el regalo que te hice. No, un regalo, punto. Ahora, desde que llegamos a ese momento, entonces nosotros comenzamos un proceso de crecimiento, ¿sí? De crecimiento. Y en ese proceso de crecimiento vamos a fallar. Y ese fallar, ¿a quién afecta? Al Señor. ¿Ah? Cuando fallo yo, ¿a quién afecta eso? Se afecta en mi vida, como decíamos al principio, pero nunca debemos de dejar de tirar al blanco, porque sé que lo vamos a lograr si somos perseverantes. Entonces dice la palabra que este proceso vamos de gloria en gloria. Y entonces a veces como personas dicen, no, pero yo vine al Señor y ahora estoy en los problemas que yo no quería estar, ahora estoy metido hasta el cuello, ¿verdad? Bueno, posiblemente el Señor lo está pasando por unos procesos de fortalecimiento. Lo está enfrentando a cosas que usted tiene ahora la autoridad y el poder para pararse firme frente a esas aflicciones y decirle, no, esto no me va a afligir más. Y una vez que usted pase por eso y pueda sostenerse firme, va a pasar de esa gloria menor a una gloria mayor, donde cada vez el proceso va purificándolo, va haciéndolo mejor cada día, va entendiendo cosas que no entendía. Porque a veces una cosa, el que va al camino del Señor y se encuentra con el Señor y lo ama y recibe esa gracia, y uno, pero ¿qué quiera? Tiene deseo de pecar. Y vamos a lo que dice Pablo. Mire que esa declaración dice que hago lo que no quiero. Pero mire qué importante es lo que yo veo en esa declaración. Y creo que lo tenemos que ver en todas nuestras vidas. Es reconocer, ¿verdad? Que en un momento dado estamos haciendo lo que no queremos hacer. Y el reconocer en la presencia del Señor que he estado haciendo o que estoy diciendo o estoy accionando de alguna manera errónea, ¿verdad? El solo reconocer eso nos da como una actitud de arrepentimiento delante del Señor. Y ahí es donde viene la fuerza y la fortaleza sobrenatural del Señor, porque hay tantas cosas con las que luchamos y vencemos, pero hay otras que nos cuestan más. Pero lo importante es saber qué es lo que me está afectando, como él decía, lo que no quiero hacer porque él no quería hacerlo. Y así mismo nosotros no es disculparnos, sino ir a la presencia del Señor y reconocer que hay una condición, que hay una actitud, que hay un comportamiento en nuestra vida en el cual somos repetitivos y no queremos hacerlo. Entonces, eso es muy importante porque ahí empieza el proceso de liberación de esa situación. Es importante esa palabra, proceso de liberación, de que tengas un enfoque diferente desde el punto de vista divino. Aunque le voy a decir también, no uses la licencia, la gracia como una licencia para fallar en el blanco. ¿Okay? Exacto. Al contrario, ahora que sabes ya que eres un tirador con el arco, sigue practicando hasta que perfecciones, hasta que un momento vas a dar en el mismo centro del blanco. Esa es la meta propuesta. El Señor va a estar a tu lado para ayudarte. Como decía la palabra, dice, he aquí el Señor Jehová está a mi lado con el poderoso gigante. Y si Él está con el poderoso gigante, ya eso ha habido muchas experiencias de personas que han podido palpar y vivir esa experiencia de ese gigante que está al lado. Y también Él dice, a mis ángeles enviaré cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Van a estar allí, están pendientes, ellos no te van a cambiar, ellos te van a estar pendientes para ayudarte en cualquier circunstancia difícil que tú estés enfrentando. El Señor los mandó porque dice que fueron puestos al servicio del pueblo del Creador. Pero bueno, ahí también Pablo llegó a
auscultar dentro del corazón del Padre tan profundamente, de una manera tan profunda, que en Romanos capítulo 8, versículo 2 dice que ahora da gracias. Primero dice, a los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados, el lenguaje actual. La ley, en Romanos 8 dice, la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes que están enfrentándose aquí. La ley del pecado, la ley antigua, te decía, de nuestra vieja naturaleza. Fallaste, ¿y qué dice? Muerte. Exacto. Tienes que cumplir todas. Aquí no tienes oportunidad. Fallaste, es muerte. Es como si fueran un tribunal en aquel tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo un caso como dice con un muchacho que le faltó a sus padres y se lo llevaron a frente a Moisés. Y el Señor le dijo, y Moisés le dijo, bueno, bendice al Señor y alábalo. Y Moisés fue el primero que le dio la primera pedrada. Y los mataron a pedrada porque la ley decía que faltaba a su padre, era hombre muerto. Y lo mataron. Este mundo no dirá, pero qué crueldad. Para eso fue que fue dada la ley, para revelar el pecado, para decir, mira, esto no puede hacerlo, ¿verdad? Porque la gente hacía lo que quería en aquellos tiempos. ¿Ok? Pues, entonces viene un enfrentamiento entre la ley del pecado y la ley del espíritu de vida. Pero como la ley del espíritu de vida, como yo lo he dicho en otras ocasiones, viene del Tribunal Supremo del cielo, ¿sí? Y la otra fue dada en el monte Sinaí, en tablas de la ley, para poder controlar el mal comportamiento del pueblo. Y ahora el Señor dice, bueno, el Tribunal Supremo declara que esta ley del espíritu de vida va por encima de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay condenación. ¿Lo entendió claro ahí? No hay condenación porque no está vigente la ley del pecado. Ahora está vigente la ley de la gracia. Y si usted está bajo la ley del espíritu de vida, sencillamente no hay condenación. Nadie lo va a condenar, nadie lo va a atacar. Que cometiste una falla, que no diste en el blanco. Bueno, yo no te señalo, el Señor te dice, yo no te señalo, yo no te culpo. ¿Qué pasa? Que Ajá. a veces somos nosotros mismos los que andamos condenando. Y si usted tiene clara su identidad de lo que usted ha recibido a través del sacrificio del Mesías, usted no tiene que aceptar nada, nada que el Padre no haya restaurado en su vida. Nosotros no tenemos por qué aceptar que nos señalen, ¿verdad? Porque el hombre tiene la tendencia de señalar y hacernos sentir mal, como decíamos anteriormente. Entonces, si usted sabe quién es y si usted sabe la gracia que fue derramada en su vida a través del sacrificio del Mesías, si usted sabe todo lo que usted recibió por herencia y si usted fue libre totalmente de la ley del pecado, entonces no acepte nada que quiera venir a condenarlo o que usted mismo empiece a condenarse y a mirar hacia atrás para traer un pasado que no le va a ayudar en nada al presente. Y siempre hay una frase de alguien, ¿verdad? Muy amado por nosotros, que dice, mira el pasado con perdón, perdónate. Si cometiste un error, todos lo hemos cometido, pero no traiga el pasado al presente para acusarse y para condenarse. Y mira el presente con amor y dice, y el futuro con esperanza. Entonces, no traiga el pasado nunca para condenarse porque el Padre no hace eso. Eso lo hacemos nosotros. Tristemente así es, ¿verdad? Bueno, entonces usted creyó en ese espíritu de vida que lo ha vivificado, sencillamente, ya no hay condenación. Usted está libre. Que fallaste, bueno, dice Juan en su carta, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con nuestro Jesucristo el justo. Y así es que ¿cuál es la herencia que recibimos de nuestros antepasados y por qué actuamos como actuamos? La neurociencia hoy día nos ha llevado a comprender el origen del comportamiento no deseado para que éste no nos atormente. Bueno, próximamente vamos a estar preparándonos también, dándole una enseñanza acerca de cómo el cuerpo registra eventos que nuestros padres y abuelos nos dejaron por herencia y que no quisiéramos tenerlo con nosotros. Bueno, y no sabemos cómo deshacernos de ellos, porque son un obstáculo en nuestra vida, pero vamos a estar hablando de eso y recordando siempre que la ley del espíritu de vida nos le ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y siempre pues hay ciertas situaciones repetitivas en nuestra vida que sí tienen que ver con nuestras iniquidades, pero acuérdense que el Padre visita, ¿tuviste el texto de eso? Él visita
La primera palabra, ¿verdad? Que está en Éxodo, Dice, ¿verdad? La maldad de los padres sobre los hijos. Él no visita la maldad para condenarnos. Es la visita, ¿verdad? Para hacernos libres. Para eso visita, no es para condenarnos y no para maldecir nuestra primera, segunda y tercera y cuarta generación. No, es la visita para hacernos libres de toda condenación y de toda iniquidad. Y entonces lo importante cuando Pablo dice que él, ¿verdad?, hace lo que no quiere, es una manera de saber qué es lo que te está molestando, qué es lo que estás haciendo. Pero ahora nosotros tenemos el poder y la autoridad, ¿verdad?, sobre eso que nos quiere dominar, sobre eso que estamos haciendo, que nos molesta, que nos aflige. Nosotros tenemos la autoridad para vencerlo. Y ya para cejar, quiero Isaías 43, 25, dice que también es un texto que sabemos mucho. Dice, yo soy el que evoco tus rebeliones. ¿Qué rebeliones? Nuestras desobediencias, ¿verdad? Por amor de mí mismo, ni siquiera por nosotros, por amor del mismo, porque a mí me da la gana, yo lo estoy haciendo. Exacto. Y lo hago y los hago libre a ustedes porque yo quiero. Ese es mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Entonces, ¿por qué traemos a memoria a nosotros un pasado que no nos bendice, un pasado que nos condena y no aceptamos lo que el Padre nos está dando? Sí, bueno, pues ya el tiempo nos ha traicionado, así que seguiremos en esta ruta juntos, porque a donde estamos no es el final. Así que les bendigo y nos vemos el próximo jueves a la misma hora por la misma emisora. Bendiciones.